Cordial saludo. En esta ocasión vamos a desarrollar una breve discusión en relación con los elementos que aporta Hobbes a la discusión sobre el Estado, a la constitución del Estado y a las razones por las cuales, o los argumentos que él trae, ¿no? Eh, y que menciona son las razones suficientes y necesarias para que se constituya el Estado. Además de esta discusión de Hobbes, pues habrán algunas alusiones, algunos elementos que de alguna manera también se extraen de un trabajo de Derrida titulado La bestia y el soberano. Lo primero en esta discusión, que es muy interesante, ¿no? Es tratar de entender cuál es esa figura del Leviatán, que es como la llama Hobbes, y que para él representa el Estado y su poder, ¿no? Y esa palabra Leviatán o Behemoth significa o hace alusión a un monstruo marino o también a un dragón, que en este caso pues debería ser entendido como dragón político. De esa manera fue entonces como Hobbes designó al Estado como Leviatán. Derrida hace alusión y resalta especialmente este aspecto porque menciona que esa concepción del Estado como Leviatán está señalando ya la bestialidad monstruosa del Estado. Y vamos a ver, justamente al adentrarnos, ¿no?, en este texto célebre de Hobbes, cómo es que, en efecto, la idea que él tiene del Leviatán, ¿no?, pues está cercana a este gran monstruo marino, a este gran dragón, ¿no?, que debería entonces no solo encarnar un gran poder, sino también representar y generar en los ciudadanos pues cierto temor, ¿no? Digamos, cierto miedo. Eh, es importante también señalar que en Hobbes este Leviatán se entiende entonces como un hombre artificial, pero es un hombre artificial, incluso esa metáfora es interesante porque para nuestra época sería algo así como un autómata, ¿no? Y es un ser artificial, un hombre artificial como lo llama, que es de mayor estatura y robustez que cualquier hombre, ¿no? Y que se ha instituido para la protección y defensa, ¿no? Pero además, este autómata o este hombre artificial robusto, ¿no?, tiene un alma, y esa alma para Hobbes va a ser la soberanía. Entonces, de alguna manera, el cuerpo, ¿cierto?, es ese hombre artificial, ¿no?, ese estado, entonces, y el alma es la soberanía. Entonces, de alguna manera, estado y soberanía, pues van a ir ahí de la mano, ¿no? Pero hay algo muy interesante en la discusión de Hobbes en torno al Leviatán, y es que uno lo va a encontrar realmente en toda la primera parte de su trabajo, y es que de alguna manera ese Leviatán es como un compendio de psicología. Es más, uno podría decir que este es uno de los compendios de la época más completos de psicología, sin que todavía exista precisamente, ¿no?, la disciplina de la psicología. Como les digo, la mitad de su trabajo se ocupa precisamente del estudio de las pasiones humanas, y en ese sentido, buena parte de la argumentación de Hobbes realmente está anclada en ese conocimiento del alma humana, en ese conocimiento de las pasiones humanas, ¿no? ¿Qué es lo que va a encontrar ahí Hobbes? ¿Qué es lo que va a reconocer? Que en esas pasiones humanas, en ese comportamiento humano, pues reside una gran cantidad de maldad y de crueldad, ¿no? Y que es precisamente la maldad y la crueldad, o sea, la capacidad para el mal del ser humano, lo que justifica la necesidad de la creación del Estado. Eso va a ser muy interesante porque realmente Hobbes se va a ocupar de analizar no solo la maldad, ¿cierto?, sino la expresión de esa maldad en el deseo y en el apetito humano. Y por eso va a decir que de alguna manera
el hombre se distingue de los demás animales por la pasión, ¿no? Pero esa es una pasión que precisamente lo lleva a expresar esa gran capacidad cruel, esa gran capacidad destructiva también, ¿no? Entonces, lo que él va a decir es que en ese intento desenfrenado por dar rienda suelta a las pasiones, el peligro se hace inminente, ¿cierto? O sea, si no hay nada que contenga, si no hay nada que frene, que limite las pasiones humanas, pues entonces va a aparecer el peligro, porque en ese intento desenfrenado, por darle rienda suelta o por lograr de alguna manera apaciguar esas pasiones, ¿no? Satisfacer esas pasiones, pues el ser humano va a recurrir a la crueldad y probablemente va a terminar ejerciendo un mal sobre otros. Ese riesgo para Hobbes radica fundamentalmente en la libertad que tiene cada uno, ¿no? Entonces, digamos aquí algo interesante, y es que Hobbes está diciendo ya que el peligro no es solamente las pasiones humanas, sino que el peligro está, o radica el riesgo mejor, en la libertad de cada uno. ¿Por qué en la libertad? Porque lo que va a decir es que todos los hombres, ¿no?, son iguales por naturaleza, es decir, todos tienen una fuerza corporal, todos quieren darle rienda suelta a sus pasiones, y por lo tanto cada uno está en libertad de satisfacer sus pasiones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues que evidentemente, dice él, incluso el más débil de los hombres tiene suficiente fuerza para matar al más fuerte. Entonces ahí está el riesgo, ¿no? Cada hombre, al ser igual en términos de la naturaleza, igual en el sentido de que tiene la misma capacidad corporal para hacer daño, y la misma libertad en el sentido de que busca darle rienda suelta a sus pasiones, pues en ese sentido es un peligro para el otro, porque puede realmente, incluso siendo el hombre más débil, matar a otro, ¿no? Entonces, ahí vienen unos asuntos claves, ¿no? Y es que, fíjense, ya estamos viendo en Hobbes esa condición de igualdad de los hombres, que es una igualdad por naturaleza, y esa condición de libertad para darle rienda suelta a sus pasiones, pues en realidad representan un riesgo. Es decir, que la libertad y la igualdad, vistas en este sentido, en vez de constituir una ventaja, acarrean un gran peligro para el lazo social, ¿no? Entonces, en últimas, en vez de que la igualdad represente una posibilidad para instalar lazos de confianza entre los hombres, lo que va a decir Hobbes es que de esa desigualdad lo que procede es una desconfianza. Y así lo va a decir él. Dice, esa igualdad, ¿no?, es la que genera esa desconfianza, porque si los hombres desean la misma cosa y no pueden disfrutarla, se vuelven enemigos. Y en el camino, ¿cierto?, que conduce al fin, pues finalmente tratan de aniquilarse o de sojuzgarse, ¿no? Entonces, en realidad, en vez de lograr la conservación y la convivencia, ¿no?, esa igualdad los hace enemigos, porque se están disputando precisamente el objeto, digamos, de la satisfacción. ¿Y qué van a terminar haciendo? Pues van a terminar aniquilándose, van a terminar sojuzgándose, digamos. Esos son entonces los riesgos que está mencionando allí Hobbes. Eso quiere decir precisamente que en la versión hobbesiana, lo que se espera de la condición de igualdad no es la cooperación, y este es un asunto que realmente debe llamarnos la atención y es muy interesante, ¿no? Porque nosotros sabemos que en otras versiones, por ejemplo, de la igualdad, ¿cierto?, digamos en una visión un poco más, por ejemplo, desde el relato o de la expectativa, digamos, del comunismo, pues la igualdad sería el principio necesario para instalar la cooperación. En cambio, en Hobbes no. En Hobbes la igualdad es inversamente proporcional a la cooperación, ¿no? Más bien, lo que ocurre con la igualdad es que va a aumentar es el despojo, ¿no? Y es que lo que va a aumentar es el conflicto, y a lo que va a llevar esto realmente es a la guerra de los hombres, dice Hobbes. Entonces, en ese sentido, digamos, el principio sobre el cual está desarrollando Hobbes esta reflexión es que lo que prima en los hombres no es la cooperación, lo que prima en los hombres es la desconfianza. Y en esa medida, entonces, lo que prima en los hombres es la envidia, ¿no? Y lo va a decir así
expresión, ¿no?, que realmente es muy esclarecedora. Dice, si alguien planta, siembra, construye o posee un lugar conveniente, cabe probablemente esperar que vengan otros con sus fuerzas unidas para desposeerle y privarle, no solo del fruto de su trabajo, sino también de su vida y de su libertad. Entonces, fíjense que realmente lo que está diciendo Hobbes es que esa condición de igualdad va a despertar la envidia, y que lo que prima en el lazo de los hombres no es la cooperación, sino la desconfianza, y que por lo tanto la conservación de los hombres dependerá de su capacidad para dominar a otros. Es decir, que en lo que se está en esa especie de relación, digamos, de agresividad especular, como la podríamos llamar desde el psicoanálisis, es en una situación en la que yo debo anticiparme al posible dominio del otro sobre mí y entonces dominarlo a él, ¿no? Digamos, es de alguna manera, si queremos verlo así, una posición un tanto paranoide del sujeto, ¿no? Para evitar que el otro lo desposea, pues entonces se va e intenta dominarlo. ¿Qué va a decir Hobbes? ¿Cuáles son las causas de la discordia? O sea, ¿por qué al final estamos en esta situación de desconfianza y de envidia? ¿Por qué hay discordia entre los hombres? Entonces va a decir, son tres las razones que generan la discordia entre los hombres. Uno, la competencia. Los hombres están permanentemente compitiendo entre sí. Dos, la desconfianza, ¿cierto? Nadie confía en su vecino. Y tres, la gloria. Cada uno quiere tener más estatus, cada uno quiere anteponerse al otro, tener más gloria, más reconocimiento. Entonces, de alguna manera es una cuestión de reconocimiento. O sea, si lo viéramos un poco en la dialéctica eh, del amo y el señor, como la pone Hegel, pues se trata no exactamente del reconocimiento del amo y el siervo, sino el reconocimiento entre los amos, ¿no? En donde precisamente entran en duelo por ver quién logra anteponerse al otro. Entonces, lo que va a decir es, por competencia los hombres se atacan y se persiguen. Por desconfianza buscan la seguridad. Y por la gloria buscan el prestigio. Entonces es finalmente toda una relación especular, es lo que está diciendo Hobbes, y es lo que podríamos leer así, digamos, desde otras perspectivas, apoyándonos en Hegel, oyendo un poco a los planteamientos del psicoanálisis sobre la agresividad. Esta situación de guerra no permite la construcción de civilización, es lo que va a decir Hobbes, ¿no? Si nos quedáramos ahí, pues no podríamos construir civilización porque estaríamos en un permanente disputa, en una permanente guerra, en una permanente confrontación. Entonces, dice él, eso no va a permitir desarrollar la industria, esto no va a permitir desarrollar la navegación, ¿no? Cultivar la tierra, es decir, y esta palabra pues es clave, esto no va a permitir el cultivo, o sea, esto no va a permitir la cultura, ¿cierto? Mientras no haya algo que impida que los hombres se ataquen entre sí por las tres razones mencionadas, competencia, desconfianza o gloria, pues no hay cultura, ¿no? No hay cultivo. Esa forma de existencia de la que está hablando Hobbes, es decir, una forma que podríamos decir es una forma anterior a la existencia del hombre en el Estado, es una forma que además sería incivilizada si tenemos en cuenta que la palabra que utiliza además Hobbes para esto es la de civitas, ¿no? Pero además de eso, él la describe como una forma bestial, ¿sí? Entonces dice, bestial es la existencia de esa persona que no tiene una regulación, de esa persona que no tiene un gobierno sobre ese estado de naturaleza. Es decir, de ese que vive constantemente en guerra con sus semejantes. Ese que vive en guerra constante con sus semejantes está en un estado bestial, ¿cierto? Diríamos, es decir, no ha sido todavía domesticado, si queremos verlo en ese sentido o a través de esa metáfora. Pero también podríamos, ¿cierto? Construyendo ya algunas relaciones y analogías, también podríamos decir que esa situación de bestialidad es en la que se encuentran contextos como el nuestro, que son contextos de guerra, ¿cierto? Guerra entre semejantes, entre distintos grupos armados, que por ejemplo en el caso nuestro ya se ha terminado fragmentando en una gran cantidad de nuevos grupos y subgrupos, en últimas, pues delincuenciales, ¿no? Que se disputan territorios, que se disputan el objeto, generalmente de la ilegalidad, ¿no? Y que están entonces en una guerra constante, es decir, en un estado bestial, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay entonces algo que regule ese intento de búsqueda de satisfacción de sus pasiones, ese intento de imponerse frente al otro. Bueno,
Eso también ocurre, lo decía Hobbes, cuando los gobiernos, por ejemplo, entran en un estado de guerra civil, por supuesto, ¿no? También entran en un estado bestial. ¿Por qué? Porque no hay justicia, porque no hay ley. Es decir, que en últimas, esa bestia que está describiendo Hobbes se caracteriza porque es alguien que está por fuera de la ley, ¿cierto? Entonces, de nuevo, en esa relación que mencionaba ahora con nuestro contexto, diríamos, pues, todos esos actores armados ilegales están fuera de ley, viven fuera de ley, por lo tanto están en un contexto, digamos, de bestialidad, ¿no? Una situación de bestialidad. Ahora, claro, estoy valiéndome de este palabra que utiliza Hobbes para describir esa situación, ¿no? No pretendo entonces con esto una deshumanización, sino que lo que estoy diciendo es que para Hobbes ese estado bestial, pues precisamente es un estado que no permite la instalación del lazo, que no permite la instalación de las condiciones que desarrollan la cultura y la civilización, ¿no? Incluso, dice Hobbes, que en ese estado de bestialidad, ¿no? Pues realmente en ese estado de guerra nada es injusto. ¿Por qué? Porque no hay ley. Nadie acepta un marco normativo, nadie acepta una ley, una constitución. Por lo tanto, los actos que cometen hacia los ojos de aquellos que están dentro de un marco normativo sean ilegales, para ellos no lo son. Porque no hay convención, digamos, que hayan adoptado. Entonces, una guerra de todos contra todos, ¿no? Y lo que dice Hobbes es que en esa guerra de todos contra todos, pues nada es injusto. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia, no entran en discusión, no existen, ¿no? En donde no hay un poder común, pues no hay leyes que operen, y donde no hay ley, dice, pues no hay justicia, ¿no? Digamos, ese es un poco el panorama nuestro, ¿no? Estos grupos no aceptan las leyes, por lo tanto, para ellos no hay injusticias, ¿no? Y por lo tanto, entonces, tampoco hay posibilidad de generar un escenario de justicia social, ¿no? Porque, ¿cómo? Todos los actores tendrían que asumir ese marco normativo, esa ley, ¿no? Entonces, lo que va a preguntarse ahí Hobbes es, ¿cómo evitar esa condición de barbarie? Que de nuevo sería la pregunta que teníamos que hacernos nosotros en un país en guerra. ¿Cómo evitar esta condición de barbarie? ¿Qué puede ser aquello que que limita mejor la acción bestial del hombre? ¿Cómo le ponemos un límite a la acción bestial del hombre? Entonces lo que va a decir Hobbes es, únicamente se puede hacer a través del temor y del miedo. Si el hombre en ese estado de igualdad, en esa condición de bestia salvaje, es alguien que pone en riesgo la vida del otro, que no acepta la norma, que está por fuera de ley, pues la única forma de ponerle límite es a través del temor y a través del miedo. Pues eso es lo que va a decir en principio Hobbes, y ya vamos a ver que eso es clave justamente para la noción o para la representación mejor del Estado como Leviatán. En ese sentido, si la condición de libertad natural del hombre se traduce en un derecho a hacer sin tener límites, sin regulación, pues entonces lo que hay que hacer es introducir una ley que ponga límite. Porque si no, mientras persista el derecho natural de cada uno con respecto a los otros y con respecto a las cosas, no puede haber seguridad para nadie. Entonces, ¿qué es lo que se debe limitar? Dice Hobbes. Pues lo que se debe limitar es la libertad, ¿cierto? ¿Y cuál libertad? Porque eso es, digamos, ahí también hay que entender un poco de cuál libertad está hablando Hobbes. De la libertad para dar muerte a otro. Entonces, todos los sujetos deben renunciar a la libertad que tienen de dar muerte a otro, es decir, de renunciar a ese derecho natural, si se quiere, ¿no? Para que pueda instalarse un vínculo en el que los hombres no se maten entre sí. Eso es lo primero, ¿no? Renunciar a la libertad. Y esa renuncia, porque también hay que señalarlo un poco de esta forma, no se trata únicamente de una renuncia, ¿cierto? En términos de una acción pasiva, sino en realidad se trata de una acción activa, se trata de una transferencia, es renunciar y transferir. Entonces lo que dice Hobbes es, hay que transferir la libertad de dar muerte a un tercero. ¿Cuál tercero? Al Estado, ¿sí? Al Leviatán. Yo transfiero mi libertad al Leviatán, yo transfiero mi libertad
a un tercero. Y esa es la condición necesaria, dice Hobbes, para evitar el estado de bestialidad. Ahora sí, transferido el derecho que tengo de dar muerte a otro, transferida mi libertad, ¿no? Pues ahora entonces, esa figura es aquella que debe garantizar mi seguridad, es decir, brindarme seguridad. Hacia allá va, digamos, la cuestión de Hobbes, ¿no? O sea, no se trata solamente de transferir una libertad, no se trata solamente de una renuncia, sino que lo que motiva esa transferencia es la seguridad, ¿no? Es decir, un poco lo que está diciendo Hobbes es, no es simplemente renuncien a la libertad, ¿cierto? ¿A la libertad de qué? Pues a la libertad de protegerse, por ejemplo. La libertad de dar muerte a otros si sea en defensa propia, ¿cierto? Lo que está diciendo Hobbes es, transfieran esa libertad a algo mucho más poderoso que usted, que es esa persona artificial, ese autómata con esa alma llamada soberanía, que va a ser la encargada de brindar la seguridad. Entonces, en eso es que radica el contrato al cual se refiere Hobbes. El contrato hobbesiano radica en una mutua transferencia de derechos. Los hombres transfieren su libertad y el tercero, llamado Estado, el Leviatán entonces, ofrece seguridad. Ese es el contrato. Ese es el contrato que establecen los hombres en términos hobbesianos. Entregan su libertad a cambio de seguridad. Digamos, esa es la cuestión. ¿Cuándo se rompe el contrato? ¿Cuándo se rompe el pacto? Evidentemente, cuando el otro no ofrece seguridad. Digamos, y ahí estamos ante algo que es muy interesante, porque realmente tiene que ver con nuestro contexto. ¿Cuándo se rompe el pacto? ¿Cuándo se rompe el contrato? Cuando ese otro, llamado Estado, ese Leviatán, no logra ofrecer seguridad. Si el otro no garantiza mi seguridad, yo tengo que hacer algo para que no me maten, digamos, ¿cierto? Entonces ahí hay algo que es clave, es que el Estado en la versión hobbesiana debe ser tan fuerte y robusto que debe lograr brindar seguridad a todos los que precisamente como ciudadanos han transferido sus derechos y en ese sentido su libertad para que le garanticen su seguridad. Entonces, el punto, lo dice Hobbes, es si alguno de los dos incumple el trato, pues entonces el resultado es la nulidad. Entonces es necesario que los dos cumplan el trato. Primero, claro, es necesario evidentemente que el ciudadano no ejerza la fuerza por sí mismo. Si un ciudadano va y toma la fuerza por mano propia, está rompiendo el trato, está rompiendo el pacto. Pero si el Estado no brinda seguridad a un ciudadano, está rompiendo el pacto, ¿no? Entonces, digamos, las dos partes deben cumplir con lo que han pactado. Ahora, ¿qué ocurre en los casos entonces en los que se ha instalado el pacto? Es que este se cumple realmente por una fuerza que es coactiva. En la versión hobbesiana, el Estado logra cumplir su papel, el Leviatán, y por eso es un monstruo marino, por eso es un dragón, por eso es ese autómata robusto, ¿no? Logra ejercer su función a través de la coerción y a través del temor al castigo. O sea, lo que va a garantizar que los sujetos que han pactado no rompan el trato es que temen al castigo. Si hay un ciudadano que no tema el castigo del Estado, pues probablemente va a tomar la fuerza por mano propia. Si hay un ciudadano que no está de acuerdo o no legitima el accionar del Estado, pues simplemente va a tomar la fuerza por mano propia. Entonces, digamos, acá el punto es que lo que garantiza que un ciudadano cumpla con lo pactado, que es renunciar a su libertad. ¿A cuál libertad? A la de hacerle daño a otro, es decir, a la de tomar la fuerza por mano propia, lo que garantiza eso es el temor. Si no hay un Estado suficientemente robusto como para generar un temor al castigo, no se trata de una coerción directa, ¿cierto? Se trata de la coerción en el sentido de la consecuencia que puede acarrear romper el pacto. Si un ciudadano ve que alguien rompe el pacto y no le pasa nada, pues también va a romper el pacto y esto va de alguna manera
a desencadenar una especie de contagio mimético, como podríamos verlo desde otras perspectivas. Entonces aquí hay algo clave, es la coerción del Estado, ¿cierto? Entonces, ese poder, dice Hobbes, no existe antes de erigirse el Estado. Y por eso la validez del pacto radica en la posibilidad de hacerlos cumplir a través de un poder civil. Ese poder civil es el poder del Estado. Entonces, ahí viene el asunto, ¿no? Es que si el derecho primordial que acarrea el riesgo de la vida social es la libertad, ¿cierto? En cuanto acarrea inseguridad, pues la ley primordial es la búsqueda de la paz. Si lo que yo he hecho es renunciar a mi derecho primordial, que era esa libertad, en función de la seguridad, lo que debe primar como ley fundamental es la búsqueda de la paz. Es decir, que la razón del Estado, y aquí tendríamos que ver entonces la otra cara del asunto, ¿cierto? La razón de ser del Estado y de ese gran monstruo y de ese leviatán no es ejercer una coerción, no es ejercer un castigo, no, es garantizar la paz, ¿sí? Pero un poco lo que está diciendo Hobbes acá es que esa ley primordial del Estado, que es la búsqueda de la paz, se garantiza de todas formas a través de un temor al castigo, se garantiza a través de una coerción, ¿cierto? No es, digamos, una paz que pueda garantizarse si no existe un Estado suficientemente robusto como para ejercer una coerción en caso de ser necesario o en todo caso permear a los ciudadanos de un cierto temor al castigo cuando infringen la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, la paz depende de no tener libertad. Digamos, eso es lo interesante en la versión hobbesiana, ¿no? Es que acá la paz dependerá de no tener libertad para hacer todo aquello que le plazca a los hombres. Porque si los hombres tienen libertad para hacer todo aquello que les plazca, no será posible la paz. Entonces, de alguna manera, esa garantía de la paz, que es la tarea fundamental, que es la ley primordial del Estado, solo se puede ejercer en la medida en la que los hombres no tienen libertad. ¿Libertad para qué? Pues para darle rienda suelta a sus deseos, diríamos, ¿cierto? Es decir, para lograr satisfacer sus pasiones, para poder hacer lo que les plazca. Esa seguridad, en todo caso, y ese es el punto que entonces habría que resaltar, se mantiene sobre la base de la fuerza. Y dice por eso Hobbes que los pactos no descansan, o mejor, que los pactos solo descansan en la espada, porque los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre. Entonces, los pactos no son solamente acuerdos de buena voluntad, ¿cierto? Entre dos partes que podría ser una el Estado y otra el ciudadano, no. Los pactos son pactos que descansan en la posibilidad de ejercer la fuerza y la coerción en caso de ser necesario. Una fuerza que evidentemente es legítima. Lo que estamos diciendo es que en la medida en la que los hombres han cedido su libertad al Estado, el Estado es el único actor legítimo para ejercer la fuerza o la coerción en caso de ser necesario. Entonces, claro, ellos han transferido su libertad, pero el Estado tiene la posibilidad de ejercer la fuerza. Es decir, ese pacto tiene una garantía. La garantía es la espada o la fuerza del Estado en caso de ser necesario, digamos. Y eso es lo que está entonces mencionando aquí Hobbes. Ahora sí, instalado el Estado, con la garantía de que puede brindar la seguridad y de que mantiene la paz a través de la fuerza y la coerción, entonces el Estado debe ocuparse de su función sustantiva, que realmente es lograr erigir un poder común, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que estamos diciendo es que este poder este poder del Estado representa a los demás hombres. Y ese poder que ahora tiene el Estado, una vez los ciudadanos han cedido esa libertad, pues deben considerarlo como propio, de ahí digamos la legitimidad del Estado, es decir, no se trata ya de una fuerza que ahora tiene un gran monstruo que me está dominando y avasallando, no, se trata de que yo he transferido esa fuerza a ese gran monstruo, a ese gran leviatán, porque yo considero como propia esa fuerza del Estado, ¿cierto? Entonces en esa medida yo también someto, diríamos de manera voluntaria, me someto, ¿no?, al juicio de ese tercero, ¿no? Y por eso lo que va a decir Hobbes es que aquí
Por eso no se trata, digamos, de una imposición, ¿no? Se trata, y por eso no sería un pacto, ¿no? Sino no sería un acuerdo. Se trata justamente de un acuerdo en donde yo cedo mi fuerza al Estado, pero además, de manera voluntaria, acepto la sumisión que eso implica, pero además también considero propia la fuerza del Estado, es decir, es legítima. Y así lo va a resumir Hobbes en esta sentencia. Dice Hobbes, es como si cada uno de los ciudadanos dijera, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo con la condición de que ustedes transfieran a él también su derecho y autoricen todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, o en latín civitas. Entonces, no es solo que yo, uno, transfiera al Estado esa libertad, no es que todos, ¿no? Porque eso es lo que implica precisamente la existencia del Estado, es que toda la multitud, todos los que en adelante serán llamados ciudadanos, deben también transferir ese derecho. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que ese que se denomina ahora Estado me gobierne a mí y gobierne a los otros que han hecho lo mismo que yo, ¿no? Que han transferido entonces la fuerza al Estado. Ahora sí, entonces, de acuerdo con esto o hecho esto, del Estado se derivarán unos derechos, del Estado se derivarán unos deberes también que se consideran soberanos. Y ese poder soberano del Estado, encarnado en el derecho, en los marcos, diríamos, normativos, dice Hobbes, no puede ser enajenado. Tampoco se puede protestar contra él, porque quien lo haga se está acusando a sí mismo. Si se supone que es legítima esa soberanía, si se supone que es legítima esa ley, pues entonces yo no tendría por qué ir a protestar contra ella. Entonces me estaría acusando a mí mismo. Por tanto, entonces, sus acciones tampoco pueden ser castigadas por los súbditos. El soberano, es decir, aquí la soberanía del Estado encarnada en ese marco normativo, el soberano es juez y es juez de lo que es necesario para la paz y para la defensa de sus súbditos. Esa es la tarea de ese soberano, de la soberanía del Estado, ¿no? La tarea de esa soberanía, del alma, del espíritu del Estado, ¿cierto? Es ser juez de lo que sea necesario para garantizar la paz y la defensa de todos sus allegados. Paz y seguridad, diríamos en última. Él entonces, él, ese soberano, ¿no? Determinará las doctrinas que sean adversas o aquellas también que conducen a la consecución de ese derecho primordial que es la paz. Ahí entonces hay un asunto que es clave. Y fíjense, este punto de equilibrio es muy interesante, ¿no? Porque está diciendo Hobbes, de un lado, es fundamental la paz. Y la tarea fundamental de ese soberano es hacer lo necesario para garantizar la paz, porque ese es el derecho primordial. Pero, además de eso, es necesario que garantice la defensa de sus súbditos. Por eso podríamos encerrar entonces en esos dos elementos esto que está diciendo Hobbes como tareas centrales de ese soberano: paz y seguridad. Si falta una, está incumpliendo el soberano con su tarea fundamental, que es hacer lo necesario para garantizar las dos. Pues digamos ahí, eso es clave porque creo que precisamente si volvemos un poco a trasladarlo a nuestro contexto, pues lo que estaríamos diciendo es que aquí hay una suerte de falla, ¿verdad? Y una suerte de falla que se hace evidente precisamente en las dos cosas, ¿cierto? Que es lo que terminaríamos concluyendo luego de este breve recorrido por los principales elementos que sitúa Hobbes en su trabajo sobre el Leviatán. Lo que podríamos concluir es que en nuestro país, en un país en guerra, en una guerra de más de 70 años, en un conflicto armado interno, en una degradación de la guerra con la multiplicidad de actores, es decir, de personas que no han suscrito el pacto y por lo tanto deben entenderse como bestias, como las llama Hobbes, o en un estado de bestialidad, pues básicamente lo que tenemos es
una situación en la que ni hay paz ni hay seguridad. Si no hay paz y no hay seguridad, el Estado no está cumpliendo con la función central que se le ha encomendado como acción soberana. Es decir, hay un Estado sin soberanía, que sería, si utilizamos las metáforas que hemos mencionado de Hobbes, un Estado entonces en donde está el autómata, pero no el alma que lo anima. Un Estado como coca vacía, diríamos, ¿no? Eso es lo que tenemos acá en Colombia. Un Estado que no tiene un alma de soberanía o la soberanía como expresión de su alma, que cumple con la tarea fundamental, garantizar la paz y la seguridad. Dicho esto, y en un contexto de guerra degradada como la nuestra, en donde estamos en una condición bestial, al arbitrio de una gran cantidad de actores que se disputan, ¿no?, los territorios, los objetos, las economías ilegales, pues básicamente acá hay que empezar, diríamos, de ceros en el sentido de que el punto de partida para poder resolver este gran nudo de la violencia en Colombia se llama la instalación efectiva de la soberanía del Estado, es decir, un pacto suscrito por todos los ciudadanos en los cuales cedan la libertad de tomar la fuerza por mano propia y en los cuales el Estado garantice su seguridad y cumpla con el principio fundamental, que es garantizar la paz, en ese sentido, la convivencia de quienes han suscrito el pacto. El pacto, entonces, el tratado, el contrato, es entonces lo que debe suscribirse de manera urgente y como condición necesaria para que en un país como el nuestro pueda realmente haber paz. Dejo para ustedes las demás reflexiones y espero encontrarlos en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre este importante tema. Cordial saludo.